Buenas tardes y bienvenidos a Primera Fila. Espero que estén muy cómodos y nos acompañen durante toda esta tarde porque tenemos entrevistas, informes y también tengo una consigna muy importante para vos. Tenés que mandar una anécdota que hayas vivido en nuestra facultad, en nuestra carrera, ya sea en primer año, segundo, donde vos quieras, al número 3704 58 55 86 y lo vamos a estar mostrando para que lo veas y para que todo el mundo también tenga conciencia de lo que está pasando en nuestra carrera. Pero antes de todas las entrevistas, informes y videos, vamos a ir con Agus, que está en piso, para mostrarte qué está pasando en la tercera jornada de comunicación social. Estamos en el pasillo de la Facultad de Humanidades, en el campus Cabral, en la sede del Departamento de Comunicación Social, Relaciones Laborales y Turismo. La jornada comenzó ya hace un rato, ya está el profesor Vilte y los disertantes y los alumnos, que hay varios alumnos, igual. Por supuesto, como siempre, hay gente llegando un poco tarde, hay gente que se ha quedado en los pasillos para esta jornada del 40 aniversario de la carrera de Comunicación Social. Pero bueno, al fin ya están todos en sus lugares. Ha comenzado un poco más tarde lo previsto esta jornada, pero comenzó el fin y ya están todos exponiendo este primer eje que es sobre convergencia digital, medios impresos y su evolución hacia lo digital. Por supuesto, también medios audiovisuales. El rol de los y las periodistas y la función del periodismo en este contexto de convergencia digital. Preguntamos a algunos alumnos fuera de cámara por qué razones han venido. Acá muchos dicen porque han sido mandados por diferentes profesores, los han mandado desde las cátedras, así que y pedimos también si podían, si querían, si les interesaba charlar sobre precisamente esta jornada y sobre el periodismo. Así que tenemos a dos entrevistados acá. Le voy a pedir a uno de ellos que pase. ¿Tu nombre? Enzo Alvarenga, ¿todo bien? Enzo, ¿cómo andás, Enzo? Sos estudiante de Gráfico 2. Gráfico, exactamente. Bien, primera pregunta, Enzo. ¿Qué expectativas de aprendizaje tenés de esta jornada de los 40 años de la carrera? Como expectativa que tengo es que nos enseñen cuál va a ser el futuro de los medios tradicionales, sobre todo eso, ya que muchos de los que ingresan en esta carrera de comunicación social tienen ese objetivo, cuando se gradúan obviamente, de trabajar en uno de estos medios tradicionales. Y también cómo será el rol del periodista después de la pandemia. Bien, ¿y te parece importante que se organicen estas charlas, jornadas? Sí, ya que es muy importante porque permite a los estudiantes formarse mejor. O sea, permite que la base profesional periodista mejore y que salgan mejores profesionales. Bien, muchas gracias, Enzo. Al siguiente alumno le vamos a pedir que pase. ¿Tu nombre? Kevin Maidana, vengo por la cátedra de Gráfico 1. Mandado por Satina, ¿no? Sí, por Satina. Bien, ¿qué expectativa también, te pregunto lo mismo, tenés sobre esta jornada, tercera y última jornada? Yo creo que esta jornada, aparte de festejar los 40 años de la carrera, es muy importante repensar al periodismo de la ciudad, de la región, más allá de lo que pasó en la pandemia. Es importante destacar también el tema del rol de la convergencia de los medios digitales y es muy importante para ir metiendo también eso al perfil profesional que tienen los y las periodistas que van a recibir eso. ¿Te parece importante que se organicen estas jornadas? Yo creo que sí, porque, como dijo mi compañero, nos brinda experiencia, conocimiento de personas que ya están capacitadas, que pasaron por la carrera, y a su vez nos generan aliento y expectativas para nosotros que vamos a ser futuros graduados de la carrera. Y una preguntita más, déjame hacerte. ¿Crees que la pandemia aceleró este proceso de convergencia en el periodismo? Yo creo que sí. En realidad, en otras latitudes, en otros lugares, esa cuestión ya se fue acelerando, pero debido al nivel de atraso que tiene la región respecto a los medios digitales, yo creo que eso fue, no solamente aceleró el proceso, sino que hizo que se mejore, más que nada para adaptarse a la calidad periodística que demanda la gente. Bien, muchas gracias, Kevin. Le agradecemos a Enzo también. Bueno, ha terminado uno de los disertantes, por eso los aplausos. Y estos son los análisis de algunos de los alumnos, por supuesto, Gráfico 1, Gráfico 2, todos con el mismo profesor, que están haciendo esta convergencia digital y esta jornada. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Agus. Te mando un saludo y le mando un saludo también a todos los que nos están viendo por la transmisión en vivo y a todos los alumnos que te están acompañando. Ahora vamos a pasar a nuestro estudio número 2 porque, como te conté, tenemos entrevistas. Vamos a pasar con nuestras panelistas Sonia y Agus, que van a estar con Cleopatra Barrios y con Florencia Panuncio.
Ambas son doctoras en comunicación social y vas a estar escuchando todo lo que tienen para contarte. Bueno, gracias Susi. Hoy estamos acá con dos mujeres con un extenso currículum y una extensa trayectoria. Tengo de este lado a Cleopatra Barrios y de este lado a María Florencia Panuncio, investigadoras, docentes y también egresadas, licenciadas de la carrera de Comunicación Social. Les agradecemos por estar hoy acá con nosotros. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por estar. Bueno, la verdad es que hoy estamos acá para hablar acerca de un hecho histórico en la carrera de Comunicación Social, que es la aprobación de un instituto de investigaciones en la carrera. ¿Qué nos pueden contar acerca de esto? ¿Cómo fue el proceso y los inicios? Bueno, esto es parte de un proceso muy largo que creo que tiene sus inicios ya desde los 40 años atrás de la carrera que nos proyecta hasta estos días, pero particularmente a partir de la licenciatura hace 25 años y un plantel docente que ha luchado por esto y el proceso de institucionalización, el pase a la incorporación de la carrera de Comunicación Social a la Facultad de Humanidades en el 2009. A partir de eso se dan toda una serie de procesos y uno de los objetivos era tener nuestro Instituto de Investigaciones en Comunicación Social, como lo tienen casi todos los departamentos de la facultad. Y la verdad que fue un proceso del que participaron muchos docentes e investigadores previamente y se dio impulso con mucho más auge en la gestión de Aldo Avellaneda y Daniel Chao en la dirección del departamento, en la gestión anterior, con continuidad en la actual. Incluso fue durante la pandemia que estuvimos trabajando en el proyecto para la creación del instituto, y fue un proceso interesante porque nos llevó incluso a historizar, a recuperar las memorias de las investigaciones en comunicación, para fundamentar un poco nuestro recorrido y el por qué es necesario tener este instituto. Y la creación finalmente se da a partir de una resolución que tiene fecha el 13 de julio de este año. Así que a partir de este momento tenemos una norma, tenemos una resolución, y lo que sigue es justamente los concursos para las autoridades, ¿no? Dirección, vicedirección, apoyo técnico, secretarios, etcétera, que le van a dar inicio y forma e impulso para el trabajo efectivo dentro del instituto. Y acá contanos un poco cuál es la finalidad de este instituto. Bueno, un poco lo que comentaba Cleo era un deseo y un proyecto de varios docentes, investigadores de la carrera, que por ahí consideramos que el instituto nos va a permitir ir aunando esfuerzos que por el momento se vienen dando un poco de manera desarticulada en distintos otros institutos de investigación dentro de la UNE. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el Centro de Estudios Sociales, institutos mismos dentro de la Facultad de Humanidades, como el de Ciencias de la Educación, con los cuales, a partir de diversos proyectos de investigación, veníamos teniendo vinculación y veníamos elaborando diversas investigaciones sobre objetos de estudios de la comunicación variados, como pueden ser vinculados a procesos de la memoria, imágenes, comunicación digital, distintos elementos, digamos, y bueno, consideramos que por ahí esto nos puede permitir empezar a asentar, a dar pasos más firmes, ¿no es cierto?, para poder empezar a generar líneas de investigación más claras dentro del Departamento de Comunicación, que puedan, por ejemplo, acompañar o tener una presencia más palpable y más presente para quienes hoy están siendo estudiantes. Por ahí una de las cosas que nosotros siempre remarcamos es que quien inicia en los estudios en comunicación, ¿no es cierto?, por lo general viene como motivado a trabajar como periodista, a trabajar como, no sé, movilero, notero, ¿no es cierto? Hay una vinculación ahí con el periodismo muy fuerte, y que con el transcurso del tiempo en la cursada uno va como mirando a este campo de la comunicación y como es bastante más amplio, ¿no es cierto? Entonces
se vincula con comunicación institucional, pero también con investigación en comunicación. Por ahí nosotros creemos que esta posibilidad va a poder ir permitiendo que nos va a modificar la dinámica de cursada y también las posibilidades reales a las distintas cátedras, ¿no es cierto? Poder empezar a pensar en proyectos de investigación que atraviesen quizás diversas cátedras, que permita vincular a los estudiantes en la práctica de investigación de una manera mucho más directa y que no sea una actividad que nos empieza a tocar recién en los últimos años, cuando ese fantasma de la tesis, ¿no es cierto?, empieza a aparecer, sino que puede ser una práctica cotidiana. Bueno, así como hay muchos estudiantes que quieren ser periodistas, también hay muchos que quieren ser investigadores. Como ustedes realizaron muchas investigaciones ya a lo largo de su trayectoria, ¿qué consejo le darían a esos estudiantes que recién están comenzando con investigaciones o tienen interés de realizarlas en el futuro? Yo creo que además ahora tenemos el instituto, que va a ser fundamental porque va a ser un lugar, un espacio de inscripción de proyectos individuales, de becas, de pregrado, de iniciación, como lo es actualmente la Facultad de Humanidades y el departamento. Sin embargo, va a ser un marco más propicio porque es un órgano especializado en investigación, pero les diría que hay también otros espacios que hay que aprovechar y en cuyo marco se viene haciendo investigación o el inicio de las indagaciones. Por ejemplo, las cátedras. Los espacios de las cátedras a partir de inscripciones, a partir de pasantías, que no solamente deben ser de orientación o pueden ser de orientación en docencia, sino también en investigación. Generalmente esas primeras investigaciones dan paso, dan pie, o es el marco que luego te lleva a la tesis, o es un proceso en paralelo, y a su vez eso abre una línea para justamente empezar con las becas de pregrado en el proceso que uno está terminando la licenciatura o está realizando la tesis de licenciatura, y aspirar, ¿no?, a las becas de posgrado en adelante. Como decía un poco Flor, nuestra trayectoria fue inscribir un poco esas becas, que fueron el inicio de nuestro proceso de investigación, en otros institutos. Ahora tenemos la posibilidad de tener nuestro instituto y va a ser tarea de todos y de todas trabajar para que ese instituto crezca y también cumpla con los objetivos, digamos. Uno tiene que ver, o sea, un pilar son los antecedentes históricos, recuperar el legado. Otro es organizar, ¿no?, el campo de estudios en comunicación, porque tenemos también que historizar, tenemos que ver las líneas, que tenemos que reforzar la investigación. O sea que tenemos un montón de trabajo por hacer. Y por acá, ¿cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, cuando uno es estudiante y quiere iniciar sus investigaciones? Bueno, por lo general, como contaba Cleo, el primer paso suele ser con las becas, ¿no es cierto?, de pregrado. Son becas justamente pensadas para acompañar la trayectoria de estudiantes que deben presentar sus tesis de grado en modalidad de investigación, por supuesto, y dan pie a eso, a poder hacerlo de manera acompañada. Yo creo que una de las claves también es poder ubicar a alguien, a una referente, un grupo de investigación, un proyecto de investigación, sobre todo porque en los primeros años es clave la compañía de gente que ya viene con la práctica de investigación y que te puede ir orientando, guiando, desde cómo escribir un resumen para enviar a un congreso, para tus primeras presentaciones, digamos, en eventos científicos, a cómo escribir un artículo científico, a de qué manera trabajar más metodológicamente, ¿no es cierto?, con las distintas herramientas, digamos, metodológicas, ya sean entrevistas, encuestas, análisis de discurso, elaboración de corpus, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho del quehacer de la investigación que claramente se aprende acompañado con otros. Entonces, si bien todo lo que tiene que ver más con la escritura muchas veces es una etapa más solitaria, sí el poder pensar con otros lo que sea el tema que vayamos a elegir, la pregunta que nos hacemos respecto de ese tema, me parece que permite ir acompañando.
Por eso también nosotros, una de las cuestiones que poníamos en discusión al momento de pensar y de diseñar esta propuesta de proyecto de instituto de investigación, era preguntarnos, bueno, ¿qué líneas de trabajo se podrían seguir? ¿No es cierto? ¿En qué áreas temáticas nos interesaría que los trabajos que se vayan vinculando con este instituto vayan teniendo? Y en ese sentido, como decía Cleo, en pandemia estuvimos también trabajando por Zoom, por Meet, por las distintas plataformas, en propuestas, en revisar nuestras trayectorias individuales, pero también como hacia dónde pensamos que podrían ir, ¿no es cierto?, en base a los trabajos de tesis que ya se habían presentado, a proyectos de tesinas que están circulando. Y entre esas áreas temáticas aparecen, por ejemplo, la cuestión de las imágenes, la cuestión de género, desigualdades, comunicación y ambiente y hábitat, comunicación y tecnologías, comunicación y educación, o sea, una serie de cruces que nos van a permitir ir pensando también en esas líneas de trabajo. Bueno, y ustedes actualmente son docentes de la carrera, pero acerca de este instituto, ¿les interesaría participar activamente, continuar participando activamente de este instituto? Esa es la idea, ¿no? Además, bueno, nosotras tenemos una carrera de investigación, digamos, a través de las becas. Particularmente yo soy investigadora de carrera de CONICET, con mis temas de investigación orientados específicamente anclados en la comunicación, y por supuesto la idea es un poco desde nuestras trayectorias y además articular las trayectorias que venimos guiando también de alumnos y alumnas que forman parte de nuestras cátedras, los trabajos orientados a la investigación en las adscripciones o las becas, poder pensar también proyectos más macros que articulen una o varias de estas líneas de las que hablaba Flor para escribirla en el marco del instituto. O sea que sí, creo que es un compromiso de todos y todas, y no solamente de los investigadores formados, sino también de los estudiantes, porque hay que recordar, digamos, la historia de nuestra carrera no hubiese sido, o sea, esta institucionalización que tenemos, haber pasado a la Facultad de Humanidades, también fue fruto de las luchas estudiantiles, de estar en la calle y también en las reuniones donde teníamos que estar, y acompañando al plantel docente y no docente, y desde tanto sabiendo los derechos, las obligaciones, pero también haciendo fuerza donde teníamos, en todos los lugares. Y a mí me parece que eso es un poco la tarea que nos toca también en el campo de la investigación. Y así como ahora se creó este instituto, ¿también tienen pensado en el futuro, por ejemplo, que en esta universidad puedan realizarse posgrados? Bueno, uno de los desafíos que tenemos, como decía Cleo, es ir acompañando todo lo que tenga que ver con investigación, no solo con proyectos, sino también con formación, empezar a poder pensar de manera permanente en lo que puedan ser cursos de actualización y perfeccionamiento, cursos de posgrado. Yo creo que uno de los grandes desafíos es mostrar las cosas que se vienen haciendo, potenciar redes de trabajo que podríamos ir estableciendo. Por ejemplo, la carrera de comunicación forma parte de lo que es Redcom, de lo que es FADECO, es decir, estamos en articulación con las distintas carreras de comunicación social del país, de Latinoamérica. Entonces también es un desafío, por ejemplo, prepararnos anualmente para participar con presencia fuerte, digamos, en esos encuentros, en esos congresos, empezar a conocer lo que se viene haciendo, cómo. Así que yo creo que bueno, estamos entusiasmadas. Hay muchísimo por hacer. Un poco esto que decía Cleo, ¿no es cierto? Depende de todos, de todas, poder ir sumando nuestros granos de arena, poder ir metiéndole fichas ahí, y yo creo que de acá a unos años se va a ver los beneficios de poder contar con esta institución que bueno, como decía Cleo, ya normativamente está, pero ahora hay que ir dándole cuerpo y poniendo esos ladrillitos. Bueno, muchísimas gracias a ambas.
por estar acá con nosotros. Estamos de vuelta en el programa de Primera Fila, el que te está acompañando en la tercera jornada de comunicación social por los 40 años. Ahora vamos a ver un homenaje a las personas que dejaron una huella en la carrera. Todos los años se van produciendo adecuaciones y ajustes para el dictado de la cátedra. Para este año, la profesora Bea Castro, ¿no? propuso trabajar con los aportes dentro del campo de la comunicación en la región, con las huellas que dejaron estudiantes y personas que egresaron de la carrera de comunicación social. A nosotros nos tocó Eduardo Cavalieri. Pudimos entender de qué se trataba el trabajo principal de él, que era la red de radios. Él, bueno, después de la carrera entró en Incupo, y después de Incupo se fue a este proyecto que fue, digamos, en el que más trabajó, fue el proyecto más grande de su vida. A nosotros nos tocó Karina Parras. Tuvimos que sentarnos a analizar su tesis sobre Gauchito Gil. Realizamos un trabajo extensivo sobre una de las personas que se recibió de esta casa de estudios, que es Miguel Fleitas. Nos tocó también trabajar con el tema del correntinazo, cuál fue, digamos, su papel en el correntinazo como periodista, y muy importante para nosotros también comprender esta historia, digamos. La recolección de datos que tuvimos que hacer fue en este caso de René Oviedo. En nuestro caso nos basamos mucho en programas emitidos y resubidos de René en la radio del INTA. La idea de hacer el proceso justamente es promover en que los estudiantes sean los que vayan construyendo el conocimiento, en este caso de estos referentes, reconstruir esas huellas que dejaron en el campo de la comunicación. El proyecto de la red de radios indígenas tenía el objetivo de unir todas las voces y que cada voz tenga el mismo valor. Se enfocaba especialmente en las comunidades indígenas del NEA, pero ese proyecto se replicó después en el NOA y después en Colombia y en Brasil también. Lo que ellos hacían era una red que justamente unía las voces con los idiomas originales de los originarios, y a partir de eso se pasaban información, videos educativos, y hablaban de manera informativa acerca de temas que no eran tan importantes para la ciudad, pero que sí eran, digamos, de alguna manera importantes para ellos, como eran los derechos, la educación y la salud. Y encontrarme con este trabajo me pareció bastante interesante porque es más o menos recuperar un poco la cultura de lo que viene siendo propiamente el santo pagano, ¿no? El trabajo de investigación, de todas esas cuestiones me parecieron bastante lindas porque es algo de lo que en su entonces no se trataba. Recordemos que el contexto en donde nació la tesis fue en el año 2006 y bueno, como decía, no se trataba tanto y entonces fue como algo nuevo, algo novedoso. Estudiaba mucho lo que era la fotografía, digamos, de hacer algo que impacte a las personas, que la fotografía te cuente toda la historia, y es lo que también su trabajo trató de hacerlo junto con el correntinazo, que fue nuestra temática a tratar, que es ver el impacto social que había en ese momento. Las personas, la movilización de personas, cuál era su reclamo, qué era lo que buscaban, que en ese momento había un problema con los asalariados, digamos, los provinciales y municipales de la ciudad de Corrientes, se tomó todo el puente, además se llamaban autoconvocados las personas que estuvieron, porque esas personas directamente eran de todos los entes sociales, no había de la alta, de la baja, de la media, no había esa diferencia de clase social, directamente eran todos por un bien común, que era la paz común. Hizo parte de su trabajo en la radio del INTA, en Bellavista, y reformuló la mirada que se tenía de lo rural hasta ese entonces. Lo que más rescato es la intención de René en cambiar esa mirada que se tenía de lo rural, de algo campesino, de algo casi improductivo, y hacer notar al resto que también se podía informar desde ese lugar, que las personas de ese lugar podían contar lo que estaba pasando realmente, y es algo que destaco mucho.
La verdad que fue muy emocionante porque pudimos ver el amplio desarrollo que se puede tener con la carrera, incluso en ese momento que estaba la licenciatura solamente. Y a partir de ahí pudimos ver el impacto que tuvo su rol como comunicador para estas redes, para estas comunidades indígenas y cómo siguió el legado de ese proyecto que se replicó en toda América Latina. Analizar todas estas cuestiones de cultura popular y la religión como cultura, ¿no? Me pareció bastante interesante rescatarlo y bastante lindo, básicamente. ¿Qué reflexión final me puede dar de justamente la finalización de este trabajo? Lo bueno, digamos, de haberle realizado esta propuesta a los estudiantes es justamente eso, encarnar en personas cercanas, en el tiempo y en el espacio, lo que es el trabajo en comunicación, que no es solamente medios de difusión, sino que hay otras experiencias como prácticas religiosas, prácticas culturales, que están relacionadas a la comunicación, o la educación que está relacionada a la comunicación. Bien, fue un hermoso homenaje y le mandamos un saludo a los profes que nos estuvieron dando una mano, y también vamos a ir con una entrevista en segundo piso ahora con la panelista Agustina, que está con el profesor Aldo Avellaneda. Y actual integrante del Consejo de Comunicación Social. Profesor, ¿cómo se encuentra? Yo creo que bien, muy bien. Bueno, profesor, ¿qué nos puede hablar un poco de esta jornada, de este evento que está culminando el día de hoy? Bueno, una pequeña rectificación, formo parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, no hay un Consejo de Comunicación, ¿no? Bueno, respecto a tu consulta, me parece muy buenísimo porque 40 años no se cumplen todos los días y que se hagan actividades que involucren a asignaturas, que involucren esto, ¿no? Recién nos comentaba, antes que saliéramos al aire, que ojalá yo hubiera tenido este tipo de prácticas al cumplir los 20 años, por ejemplo, ¿no? Hace 20 años, y eran otras las condiciones, y entonces esto no era posible. Así que bueno, la sinergia entre ustedes acá, los paneles allá, la gente, todo eso me parece buenísimo. Bueno, usted hace 4 meses terminó su gestión como director. En su momento, bueno, ¿cómo fue el proceso desde que arrancó hasta que culminó este año? Bueno, por suerte quisiera un poco decir que yo no es mi gestión, somos un equipo de colegas, somos 4 los que integramos los equipos, los que integran los equipos de gestión. Me habían acompañado Estefanía Procopiuk, Mariana Blanco, Daniel Chao, y bueno, yo ocupé el lugar de la dirección, y fue para todos los colegas siempre es un asunto que yo creo que por el cual hay que pasar, porque hay que democratizar las cargas de la gestión, ¿no? Digamos, no puede estar todo el tiempo una misma persona en la dirección de un departamento, de la gestión académica, de una carrera. Nosotros tenemos un equipo de colegas, por suerte, nosotros debemos ser, creo, el único hasta ahora, desde el 2010, donde la profesora Beatriz Castrochanz asumió el primer equipo de gestión de esta carrera en el marco de la inserción en la facultad. No hemos repetido ningún equipo de gestión, ¿no? Y eso yo creo que dice algo bueno. Y en cuanto ahora sí a esta última gestión, ha sido particular porque justo fue una gestión en el marco de la virtualización forzada, producto de la pandemia, y todos, ustedes, nosotros, nos tuvimos que amoldar a tener que vivir a través de las pantallas únicamente. ¿Cómo fue ese proceso de la pandemia? Es decir, tanto como lo que fue su cargo con sus compañeros y como profesor especialmente. A nivel enorme. Imagínense que las aulas virtuales habían X cantidad, yo no recuerdo bien el número, espero no estar diciendo algo muy delirante, pero calculo que unas 300 aulas virtuales en toda la universidad, y se pasó en un mes o en 2 meses o en 3 meses a el 100%, o sea, 3.000, 4.000 aulas virtuales, o sea, porque un aula virtual por cada asignatura, o sea, implicó a nivel de infraestructura, a nivel de coordinación, desafíos enormes. A nivel pedagógico también, otros tantos desafíos, porque, a ver, normativamente la mayoría de las carreras en las universidades públicas están validadas por el Ministerio de Educación de la Nación para un dictado presencial, ¿no? Y todos tuvimos que pasar
a un dictado no presencial. Y eso ya implicaba cuestiones para los que institucional y muchas veces personalmente no estábamos todo lo preparados que hubiéramos querido estar, ¿no? Tanto a nivel docente como estudiantes también, sin contar con las situaciones que se viven fundamentalmente en las regiones periféricas de nuestro país, de la cual esta es una, en las cuales tenemos que pensar que la virtualización de la enseñanza, la virtualización forzada de la enseñanza, implicó que cada uno debiera disponer en la manera de sus posibilidades de una tablet, una notebook, un celular, etcétera, etcétera, toda la cuestión de los datos, ¿no? Fue un desafío enorme. Yo creo que ya al poco tiempo de arrancar tuvimos unos meses complicados de adaptación y después la predisposición de los y las colegas fue enorme. En general no hubo mayores, en toda la universidad, digo, ¿no? Y particularmente en nuestra carrera, hubo la mejor de las predisposiciones y pudimos ir sorteando las cosas que iban ocurriendo a medida que se iban dando, ¿no? ¿Hay cosas de la virtualidad que podrían quedarse o podrían seguir implementándose? ¿Cuáles serían para usted? A ver, todos en general, quienes estaban más vinculados a las aulas virtuales y quienes estábamos, y me incluyo, menos vinculados a ellos, todos hemos personalmente ganado algo. Institucionalmente, por supuesto que hay cuestiones de, vamos a llamarlo en estos términos, el mundo digital en su vinculación con las estrategias pedagógicas que seguramente deberemos adoptar, porque eso nos facilita muchísimo, digo, en términos pedagógicos, eso nos provee cosas que tal vez la presencialidad no, pero siempre en su complementación, no en su manera aislada, ¿no? Para darte un ejemplo muy actual de cómo ha impactado lo virtual. Como sabrán, muchísimos circuitos administrativos se tuvieron que pasar también a la virtualidad. Bueno, nosotros vamos a discutir en el Consejo la semana que viene una modificación al reglamento de trabajo finales que ustedes deben realizar cuando estén finalizando su carrera. Las modificaciones tienen que ver con la digitalización de todo el proceso y un abaratamiento de costos, es decir, ustedes ahora tienen que entregar 3 copias impresas, ¿no? De su tesis de finalización, ¿no? Y entonces la digitalización de eso implica, entre otras cosas no menores, el abaratamiento de costos para todos ustedes. Buenísimo, profesor. Sí, pasamos a otra pregunta, si le parece, a otro eje. Sí, si bien el Instituto de Investigación se inauguró en julio de este año, sí sabemos que fue un proyecto que se trabajó en la gestión tanto de usted como de sus compañeros. ¿Cómo fue justamente la idea y además de que se trata de algo nuevo y algo muy positivo para la facultad? Bueno, agradezco muchísimo la referencia en principio a que eso se haya trabajado en la gestión en la que yo participé, pero nobleza obliga, debo decir que el anhelo de un instituto de investigación es de larguísima data y están involucrados muchísimos colegas que no participaron en la gestión, porque en la gestión participamos 4 únicamente, ¿no? Yo en lo personal, y permitime una suerte de confidencia, yo había ingresado como docente en la carrera en el año 2009, y al año siguiente, en el marco de la primera gestión académica de la carrera, a cargo de Beatriz Castro-Chanz, en una reunión que tuvimos por una serie de temas con ella y con Karina Parras, fue la primera vez que yo escuché hablar del Instituto de Investigación. Ellas ya lo estaban hablando, ¿no? Es decir, es algo compartido, colectivo, que viene de larga data y que de repente en algún momento hay algunas cosas que hacen sinergia. Hay algunos que impulsan o impulsamos, hay otros que se encargan de hacer otra cosa, y bueno, tenemos una predisposición a nivel de las autoridades de la facultad y la cosa sale. Perfecto, profesor. Bueno, ya en el marco de la conmemoración por los 40 años de la carrera, ¿qué análisis puede hacer de lo que le brinda la carrera de Comunicación Social a la UNI y precisamente a la Facultad de Humanidades? A ver, hay tantas expectativas como desafíos. Nosotros estamos en un proceso de toda la facultad, incluida por supuesto la carrera de Comunicación Social, en un proceso de modificación del plan de estudio tan necesario.
Yo creo que a nivel de formación, tanto en su especificidad técnica y profesional como en su formación humanística, yo creo que ha sido algo muy beneficioso para la Facultad de Humanidades que finalmente la carrera de Comunicación Social haya pasado a integrar formalmente desde el 1 de enero del 2009, ¿no? Esa unidad académica. A ver, yo creo que también inclusive ahora lo que sucede es que se están profesionalizando algunas áreas de comunicación institucional dentro de nuestra facultad, y ahí es donde estudiantes, egresados, egresadas, colegas están participando, y se está notando la diferencia cuando se profesionalizan las áreas de comunicación y cuando las áreas de comunicación son llevadas adelante con toda buena voluntad, amateurs. Bueno, le agradezco, profesor, que se tome el tiempo de estar aquí con nosotros, así que le vamos a liberar, así puede participar del evento. Vamos a volver con Agustín, ¿sí? En el móvil. Bueno, volvemos. Nosotros permanecimos aquí en los pasillos del campus Cabral. Recién están saliendo algunos de los disertantes. Estuvieron últimamente en la etapa de preguntas para los alumnos. Y bueno, ahora ha terminado este momento, este eje que era sobre la función del periodismo en este contexto de convergencia y la función de los y las periodistas y comunicadores y comunicadoras en este momento de este paso, de esta evolución de los medios impresos hacia los medios digitales. Estamos con otros de los estudiantes que ha venido a esta jornada de los 40 años. ¿Tu nombre? Tadeo. Tadeo, ¿cómo andás? Estudiante de Gráfico 1. Sí, Gráfico 1. Gráfico 1. Bien, contanos un poco qué reflexión puedes hacer acerca de este eje que trata sobre la actualidad del periodismo en este contexto de convergencia digital. Bueno, por lo que escuchamos en la charla, puedo quedarme con una frase que dijeron los disertantes, como que a los medios le costó mucho pasar a lo digital, y que en lo digital hay mucha más gente dentro de lo digital que lo que sería hoy los medios gráficos. También de que en el último tiempo surgieron muchas redes que informaban, entonces los medios han tenido que adaptarse y a partir de ello empezar a incursionar dentro de lo que es la parte digital. Esas son las partes que más a mí me llamaron mucho la atención de los disertantes, que la verdad que estuvo muy interesante este primer bloque. Bien, ¿te parece importante que se hagan estas charlas, estas jornadas de reflexión sobre la actualidad del periodismo y del trabajo de los y las periodistas? Sí, la verdad que sí, me parece muy, muy interesante, muy importante, sobre todo para nosotros como futuros comunicadores sociales, porque nos brindan herramientas, sobre todo con la actualidad que vivimos, con el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, que nos permitirá a nosotros poder incursionar en lo que es hoy en día las redes sociales, que para lo que es hoy son los nuevos medios de comunicación. Así que sí, me parece bastante importante y bastante interesante para lo que es para nosotros como futuros comunicadores sociales que vamos a hacer. Como todo lo bueno llega a su final, ya estamos en el tercer bloque de este programa. Pero antes de despedirnos te voy a mostrar un video de estudiantes de la carrera de Comunicación Social que te van a contar por qué eligieron esta carrera y cuál es la pasión que los mueve. Mi nombre es Sosa Alex Jr., soy docente y periodista, egresado de la UNE y egresado del Agustín Gómez, en el interior. Mi nombre es Nicolás Godoy y estoy cursando mis últimas materias para la Tecnicatura en Comunicación Social. Soy Selene Kettler, estudiante de segundo año de Comunicación. Sí, es algo que yo lo tenía pensado desde mi época de secundaria, digamos. Tengo, digamos, esa idea, por decirlo de forma romántica, de poder ser ese nexo entre la sociedad y la política, el poder contar lo que pasa el día a día, digamos, poder ser ese intermediario, digamos, y poder informar a la sociedad. Me gusta esa idea
la profesión. Lo que me motivó a estudiar comunicación social es la importancia que tiene justamente socialmente para la integración de la comunidad. Me gusta ayudar, me gusta comunicar, entonces por eso la elegí. Soy artista visual, desde los 16 años más o menos comencé a formarme con lo que tiene que ver con eso. Hoy en día hago fotografía y fue una mezcla de todo un poco, ¿no? La docencia, soy docente de inglés, entonces en todas las áreas que me sentía a gusto, las encontraba en comunicación, y bueno, también fue un poco de mi trabajo en secundaria, porque desde muy chico empecé a hacer talleres de periodismo y bueno, como artista siempre me gustó comunicar de una manera distinta. Los hechos se cuentan de una manera lineal, estamos muy acostumbrados en Corrientes más que nada, en nuestros medios locales. Entonces buscarle una vuelta de rosca distinta. La subjetividad fotográfica es un buen ejemplo, no documentalismo. El arte contemporáneo en sí tiene unas matices distintas a lo que estamos acostumbrados, y el periodismo por supuesto también. La redacción, si hoy en día hacemos un análisis más semiológico de lo que encontramos en los medios, lo vemos todavía bastante lineal. Entonces encontrar esa nueva vuelta de rosca no es originalidad, porque lo original ya no existe, sino más bien entrar en otras perspectivas, alcanzar grupos distintos, ser un poco más específico, ser un poco más neutral, ser un poco más abarcativo, etc. Lo más importante es tener pasión por la profesión. Está bien que a uno por ahí le guste aparecer en televisión o hablar en radio, eso está buenísimo, porque también hay que, para trabajar de esto hay que vencer la timidez, digamos. Pero yo pienso que lo principal es vencer esa timidez y tener pasión por la profesión, y como nos dijo una vez un profesor, que uno por ahí muchas veces busca la objetividad y eso no existe, pero por lo menos tener una cierta honestidad intelectual, digamos, el tratar de dejar nuestras pasiones por fuera y ser lo más profesional posible. Le diría que le ponga ganas, porque es muy lindo formarse como comunicador y que es un proceso largo, pero que vale la pena y que está bueno. Bueno, la comunicación es muy diversa, podemos hacer de todo, encontramos trabajo, eso es muy importante, hay trabajo en comunicación, no crean que uno por estar acá no va a ir a ningún lado, porque no es cierto. Hay que tener mucha pasión, pero sin perder el espíritu propio, y también buscar la profesión en cada ámbito. Santiago Marino, por ejemplo, dice que el periodista tiene que tener la extensión de un océano, pero la profundidad de un charco. No tenemos que saber de todo, pero un poquito de cada cosa. Creo que eso es lo más importante, que no te frenes con la facultad, seguí buscando más cosas. Profesores que me inspiraron, más que nada por la pasión que tienes hacia la profesión, fue, por ejemplo, el profesor Gustavo Virado, el profesor Roberto Satina. Se nota que son personas que son apasionadas por la profesión, y eso es lo más importante, digamos. Yo creo que hasta este momento el profesor que me marcó fue Roberto Satina, porque a lo primero me llamó la atención su forma de enseñar y nada, me dejó cosas muy buenas. Creo que el profesor Almirón en Historia Argentina, la verdad que da mucha pasión en todo lo que él describe, en todo lo que él cuenta, en su participación con los estudiantes. La profesora Mabel Caballero también, por supuesto, que tiene análisis espectaculares que te explota la cabeza al pensar de una manera distinta a la lectura cotidiana. Y bueno, el profesor Miguel Ángel Vilte, que gracias a él realmente tuve aproximaciones laborales muy interesantes en el transcurso de la cursada de su cátedra. Desde muy chica yo creo que me gustaba primero que nada leer, hablar, interactuar. Entonces siempre pensé y siempre me incliné por la rama de la comunicación. Yo pienso que es una vocación, digamos. Me gusta mucho el poder comunicar y poder mostrar también historias por ahí que no se dan tanta visibilidad y darle esa voz por ahí que no tienen, digamos, poder ayudar de esa forma a la sociedad, digamos. Así es como la pasión recorre la vena de estos chicos y chicas que estudian día a día en nuestra facultad y también se esfuerzan un montón por la carrera de comunicación social. Y ahora, para cerrar el programa y para mostrarte tus anécdotas, vamos a estar viendo todos los que nos mandaste y todo lo que nos contaste. Comencé la carrera, no sabía qué quería hacer con mi vida y paradójicamente hoy en día no puedo pensar mi vida sin la comunicación social y sin aportar, ayudar de alguna manera al crecimiento de la hermosa carrera que viene dando pasos agigantados.
por seguir defendiendo una universidad pública, abierta y gratuita, y condiciones dignas para nuestras y nuestros comunicadores sociales, que son las que necesitan. Una anécdota que tengo es que cuando tenía que venir a rendir, me tomé el Chaco Corrientes desde Chaco y me fui para el campus de Derecho y nada, llegué re tarde al examen. Tuve que tomar como 3 colectivos para volverme. Hola, soy Pablo Miguel, soy egresado de la carrera y de mi paso por las aulas tengo grandes recuerdos, pero el que más se destaca fue cuando salí mal en el parcial de audio 1 y yo pensaba en dejar el cursado y ya no estar más ahí, pero por la insistencia de mis amigos, Marisa Murcia, Pablo Rolón y Facundo Campos, me quedé, insistí y terminé aprobando. Y después me terminé recibiendo, ¿no? Eso marca mucho el compañerismo que hay con mucha gente y que uno ahí saca amigos que quedan para toda la vida. Cursar en pandemia fue muy difícil para todos y todas. A mí me quedaban unas pocas materias para recibirme de técnica y yo rendí la última materia, el último final que me quedaba en mi habitación sola, sin contarle a mis amigos, porque necesitaba concentrarme y estaba muy nerviosa, y recién 3 meses después les conté que me recibí, para lo cual claramente había pasado un montón de tiempo para celebrarlo, pero igual lo celebramos y yo me sentí muy bien de haberlo logrado, obviamente acompañada siempre de ellos y de la familia. Cursando Teoría 1, le pregunté a la profe si podíamos hacer un video pidiendo por todos los periodistas del mundo para enviarle a la jornada de oración del Papa Francisco, que en ese mes era por esa intención. No solo que nos dejó hacer, sino que se prendió junto a nosotros, pero sabiendo que yo era católico, después, a los pocos meses, me envió una bendición apostólica del Papa Francisco pidiendo por mí y por toda mi familia. El nombre de la profe era Karina Parras. Llegamos al final de nuestro programa, llegamos al final de Primera Fila y queremos mandarle un saludo a todos los profes, a todas las profesoras, a todas las alumnas y alumnos que estudian con nosotros en nuestra carrera de Comunicación Social. Le mandamos un saludo al estudio número 2, a nuestros panelistas, Agustina y Sonia, a nuestro móvil, Agustín, y también un saludo enorme a nuestro equipo de producción que hizo posible que Primera Fila los acompañe en la tercera jornada por los 40 años de Comunicación Social. Un abrazo para todos.